Esta es nuestra imagen del día. El anuncio de la policía de investigar los audios sobre un supuesto plan pistola en Barranquilla está un poco atrasado, porque lo que debió haberse anunciado es el resultado de las mismas. Pueda que el músculo militar del clan Úsuga aún no tenga la fuerza suficiente para paralizar una ciudad como Barranquilla, pero no es menos cierto que en amplias zonas del país, incluyendo un área de Medellín, ciudades intermedias y otras poblaciones, el poder de los Úsuga, como eufemísticamente prefiere llamarlo el gobierno, o los neoparamilitares, como los denomina el Comité Interamericano de Derechos Humanos, se hizo sentir. Muy buenas noches, estas son las noticias de las 6:30 por aquí, por Telecaribe. Las noticias de la región, Colombia y del mundo están aquí y ahora. Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Gracias por elegirnos. Como siempre, recuerden que estamos en nuestro canal aliado www.lasnoticias.co. En Facebook nos pueden encontrar como Las Noticias de Telecaribe 630. En Twitter como @lasnoticias 630. Aquí están los titulares que en el día de hoy están haciendo noticia. A la cárcel, empresario y excónsul Alberto Iglesias, señalado de abuso sexual con un menor de 14 años de su misma familia. Cerca de 44.000 niños son abusados anualmente en Colombia, mientras el porcentaje de capturas por este delito es mínimo. Capturan 27 presuntos miembros del clan Úsuga en Santa Marta y Guajira. Policía dice haber capturado al sucesor de Jorge 40. Muere estudiante arrollada por 2 camiones en Sincelejo. La joven se movilizaba en una motocicleta como parrillera. Consejo de Barranquilla aprueba recursos para estaciones bomberiles. Otro crimen en el barrio La Luz de Barranquilla. Capturan extorsionista en La Guajira. El metropolitano Roberto Meléndez está listo para el duelo de mañana entre líderes. Le tengo la información. Y el Consejo de Barranquilla le otorgará un merecido reconocimiento al maestro Pedro Ramayá Beltrán. Espérame con todos los detalles como siempre al final de la emisión. Ya nos vemos. Mucha atención, el juez 10º Penal Municipal de Cartagena envió a la cárcel de Ternera al reconocido empresario Alberto Iglesias, acusado de abuso sexual con menor de 14 años agravado. A la cárcel fue enviado el poderoso empresario costeño Alberto Iglesias. La jueza 10 de Control de Garantías de Cartagena consideró que debido a la gravedad de los hechos descritos por la Fiscalía, el exdiplomático debe estar privado de su libertad en un centro carcelario. Su condición de pertenecer a la tercera edad no le evitó pagar la condena, pues los delitos fueron cometidos contra menores de edad. La defensa del acusado aseguró que por tener quebrantos de salud era improcedente enviar al condenado a un centro carcelario. Sin embargo, la jueza determinó que estando en prisión puede recibir asistencia médica. El delito de abuso sexual con menor de 14 años por el cual fue juzgado el empresario barranquillero lo habría cometido en los meses de noviembre de 2014 y junio de 2015 con un menor en segundo grado de consanguinidad. La diligencia se adelantó a puerta cerrada y el ex diplomático Alberto Iglesias, quien no se allanó a los cargos, será trasladado a la cárcel Ternera de Cartagena. Pilar Bustamante, Las Noticias, un compromiso con la verdad. Cerca de 44.000 niños son abusados anualmente en Colombia. No obstante a eso, el porcentaje de captura de estos delitos son mínimos. 122 niños son víctimas de abuso sexual cada día en Colombia, es decir, algo más de 3 salones de clases diarios. Según la Fiscalía General de la Nación, 44.530 niños y niñas son abusados sexualmente en el país. Medicina Legal, en su más reciente informe, aseguró que el 75% de las violaciones en menores pertenecen al círculo familiar. Porque el que nos puede hacer daño es el que está cerca. Entonces son personas que son los mejores tíos, los mejores abuelos, los mejores amigos, porque ganándose nuestra confianza se acercan a nuestros niños y les pueden hacer daño. Como el violador es tan cercano a la familia, la incredulidad en el menor cuando éste revela el abuso es el primer error que lo bloquea en la comunicación. Esta experta señala que las secuelas emocionales en los niños abusados a largo plazo son incalculables. Problemas escolares, drogadicción, alcohol, promiscuidad, depresión, estrés postraumático. Según la Fiscalía, solo 1 de cada 10 casos en Colombia por abuso sexual en menores son denunciados. Ginix Sopolo, Las Noticias, un compromiso con la verdad.
Más noticias, las autoridades anunciaron la captura en el aeropuerto El Dorado de Manuel Torregrosa, más conocido como alias Chan, quien es señalado de ser el sucesor del ex jefe paramilitar Jorge 40. Según el director de la Dijín de la policía, alias Chan llegó al país después de cumplir una condena de 9 años en Estados Unidos por el delito de narcotráfico. A su llegada a Colombia fue recapturado para pagar una nueva condena, esta vez por 82 meses, por un juzgado de Barranquilla por concierto para delinquir con fines de narcotráfico. Bien, continuamos con otros hechos importantes aquí en las noticias. En una operación conjunta fueron capturados 27 integrantes del clan Úsuga que delinquían en Santa Marta y La Guajira. En una operación conjunta del CTI de la Fiscalía, el Ejército y la Agencia Antidrogas de Estados Unidos cayeron 27 presuntos integrantes de la banda delincuencial de los Pachenga al servicio del clan Úsuga. Según informes de inteligencia, esa organización sería la encargada del cobro de las extorsiones y el narcotráfico en ciudades como Santa Marta y todo el departamento de La Guajira. De acuerdo a los informes de la Fiscalía, los Pachenga eran los encargados de sacar a través de lanchas rápidas la droga que era despachada desde las playas de La Guajira hasta Centroamérica, Estados Unidos y Europa. Esas 27 capturas se realizaron mediante allanamientos a 25 viviendas en las ciudades de Santa Marta y La Guajira. Según la Fiscalía, esa organización estaría integrada por más de 120 miembros, de los cuales 81 han sido capturados entre el año 2015 y 2016. Es ahora un mensaje muy importante para todos ustedes. No esperes más para tener tu casa como siempre la has soñado. Adquiere electrodomésticos, muebles y tecnología. También puedes llevarte tu moto Sigma para que tengas tu propio medio de transporte. Aprovecha nuestro crédito directo para que lleves lo que quieras a tu hogar. Visítanos en Almacenes Creditítulos y Electroas. Felicidad al alcance de tus manos. Tenemos más información aquí en las noticias. En un trágico accidente de tránsito, una joven de 18 años murió en Sincelejo. La víctima iba como parrillera en una motocicleta. Arlenis Vaquero Tirado, de 18 años, quien se transportaba de parrillera en una motocicleta, murió tras ser arrollada en un principio por un vehículo tipo furgón y luego de estar en el pavimento fue atropellada por un camión mezclador de concreto, en donde presuntamente el conductor de la motocicleta pierde el control de la misma, lo que ocasiona que caiga, y desafortunadamente la tripulante, una femenina de 17 años, es arrollada por el vehículo tipo doble troque. Vaquero Tirado se convierte en la víctima mortal número 30 de accidentes de tránsito este año en Sucre y es la primera mujer que muere en trágicos hechos como este. Informado que ella venía en la moto y que una camioneta la golpeó la moto y ella cayó y no le dio tiempo a levantarse. La víctima, quien residía en zona rural de Chinú, Córdoba, al momento del accidente se dirigía hacia Sincelejo, donde estudiaba atención a la primera infancia. Jorge Romero Montiel, Las Noticias, un compromiso con la verdad. Bien, y la policía investiga el asesinato de un hombre en el barrio La Luz. La víctima, según el informe de las autoridades, registra anotaciones judiciales. Un nuevo homicidio a bala fue reportado a la madrugada de hoy por miembros de la policía en el barrio La Luz. 48 horas después del levantamiento de cadáver en cercanía del Caño de la Ullama, otro cuerpo fue hallado en la madrugada de hoy por un impacto de bala en la cabeza. La víctima responde al nombre de Ricardo José Vanega Romero. Se dedicaba a cuidar carros. Sobre este nuevo crimen en el suroriente de la ciudad, la policía investiga los móviles. Es un sujeto que, según la comunidad, se dedicaba al hurto de personas y a ingresar a los patios de las viviendas a cometer los hurtos. Lo abordaron dos sujetos en moto y le propinaron unos disparos. Con este nuevo caso ya son más de 38 los homicidios registrados en lo que va corrido de este año en el suroriente de la ciudad. Encuentra, arrienda o vende en el lugar con la mejor y más actualizada oferta de vivienda a nivel nacional. www.metrocuadrado.com. Entra ya. Y en La Guajira, las autoridades confirmaron duros golpes a organizaciones dedicadas a la extorsión. El Caula de la Policía Nacional capturó a un presunto cabecilla de la banda Los Caracoles. En Riohacha fueron detenidos dos jóvenes que extorsionaban a las víctimas de sus robos y raponazos. Como Ariel Silva Frías, alias Fabito, fue identificado el supuesto cabecilla de la banda delincuencial Los Caracoles, capturado en Villanueva Sur de La Guajira. Según las autoridades, el detenido enfrenta los delitos de homicidio, secuestro y extorsión. Quienes se dedicaban al hurto de combustible, al tráfico, al transporte ilegalmente, a esa comercialización ilegal, igualmente extorsionaban allá ganaderos, finqueros. Se adelanta un operativo y logramos capturar el sexto integrante que se encontraba en el municipio de Villanueva, digamos que
escondido o prófugo de la justicia, porque ya tenía orden de captura por los delitos de secuestro extorsivo, homicidio agravado y porte ilegal agravado. De otra parte, en Riohacha fueron capturados cuando presuntamente extorsionaban a sus víctimas los jóvenes Luis Guillermo Escalante e Isaid Hernández Ramos. La información desde Riohacha con Yuri Reales Magdaniel, Las Noticias, un compromiso con la verdad. Y para reducir los índices de criminalidad en Cartagena, el gobierno distrital ordenó implementar nuevas medidas de seguridad que van desde el aumento del pie de fuerza con apoyo militar hasta la restricción de horarios en establecimientos comerciales. En la Heroica se registran 65 muertes violentas en el primer trimestre del año. Las acciones violentas que se registran en Cartagena y las diferentes modalidades delincuenciales que mantienen un clima de tensión en la ciudad han generado una serie de medidas por parte de las autoridades para tratar de garantizar la seguridad de propios y foráneos. Estas unidades estarán apoyando a cada uno de los cuadrantes que prestan su servicio a lo largo y ancho del área metropolitana de Cartagena. Como medida provisional, el gobierno distrital suspendió la venta de licor en 63 barrios de la ciudad y ordenó cerrar las tiendas a las 8 de la noche y los fines de semana para evitar riñas que por lo general dejan graves consecuencias en estos sectores donde hay presencia de grupos pandilleros al servicio de bandas criminales que ahora delinquen camuflados como taxistas. Que no sea fácil la vinculación con bandas delictivas, que es lo que hoy está atacando a la ciudad de Cartagena, para que podamos identificar cuáles son los malos. El gobierno también ordenó reforzar el pie de fuerza y una operación candado apoyada con la fuerza militar para que la respuesta contra el delito sea más efectiva. JJ Verbel, Las Noticias, un compromiso con la verdad. Y muy atentos a la siguiente información, la policía alertó por la reaparición de llamadas millonarias en Barranquilla. Aquí está toda la información en Las Noticias. Mucho ojo, en Barranquilla las denuncias por llamadas millonarias reaparecieron. Solo en esta semana, 4 familias del norte de la ciudad han caído en la trampa de los delincuentes. La modalidad es la misma. Mediante el engaño les hacen creer que el dueño de la casa, el patrón, tiene inconvenientes judiciales y les hacen entregar todos los elementos que en el momento se puedan manejar como dinero, joyas. Según la policía, este año han sido reportados en total 7 casos de llamadas millonarias, siendo las empleadas domésticas los objetivos de los delincuentes. Pero ¿cómo logran estas bandas acceder a su información? Preste mucha atención. Muchas veces mediante llamadas que se hacen pasar por entidades financieras, por empresas públicas, por empresas telefónicas, y los mismos dueños, propietarios de la vivienda la suministran, inclusive las mismas empleadas. La Policía Metropolitana de Barranquilla, con dramatizados y charlas en los conjuntos residenciales, irá alertando a la comunidad para evitar ser víctimas de esta modalidad de estafa. Y la Policía Metropolitana de Barranquilla anunció investigación para dar con los responsables de los audios enviados por WhatsApp sobre un supuesto plan pistola del clan Úsuga la noche del 1 de abril y que causaron temor entre los residentes de la ciudad de Barranquilla. Según investigaciones de la SIJIN, la verificación de estos audios se están realizando en conjunto con la Fiscalía para identificar a los responsables y, una vez sean capturados, procesarlos por el delito de terrorismo. Con esta información entonces hacemos una primera pausa aquí en Las Noticias y en breve retornamos con muchísimo más. Volvemos. www.lasnoticias.co 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 Nosotros le informamos bien porque usted necesita estar bien informado.